Entonces, tómense una función que va de un subconjunto no propio de los reales a los reales. X0, un punto de acumulación de A. Decimos que el límite de f de x en x0 es L conforme x tiende a x0. En símbolos vamos a ponerlo antes. Vamos a poner que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. O sea, el límite de f de x0 cuando x tiende a x0 es L. Si dada epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si x pertenece a y x menos x0 es menor que delta, entonces el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, el límite de f de x conforme x tiende a x0 es L. Si dada epsilon mayor que 0, existe delta mayor que 0, tal que si x en A y la diferencia entre x menos x0 es menor que delta, implica que el valor absoluto de f de x menos L es menor que epsilon. Entonces, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es L si x pertenece a A intersección la bola de radio delta con centro en x0, implica que f de x pertenece a la bola de radio epsilon con centro en L. Si para toda epsilon mayor que 0 existe una delta mayor que 0, tal que se satisface esta implicación. Esta es otra forma de enunciar el concepto de límite. Ahora, existen dos enfoques a través de los cuales se puede abordar el tema de las sucesiones. Uno es a través justamente de esta definición que involucra épsilons y deltas. Y otra, pues evidentemente tiene que ver con el enfoque a través de las sucesiones. Fíjense en una cosa que es muy importante. De alguna manera, lo que tú estás diciendo es que, lo que les decía en el video anterior, si te aproximas a x0, o sea, estás generando una vecindad alrededor de x0. Te estás aproximando cuando x tiende a x0, estás hablando de que vas a generar una sucesión de puntos que se aproximan a x0. Si sucede que esa sucesión de puntos que se aproximan a x0 genera una sucesión de puntos, en este caso en el eje de las ordenadas, que se aproxima al valor L, se dice que f tiene límite L cuando x tiende a x0 si se cumple justamente esta propiedad. Lo que quiero hacer entonces, en pocas palabras, es conectar esta definición que se da a través de épsilons y deltas con nuestra teoría de sucesiones. Si logramos conectar esto con nuestra teoría de sucesiones, hemos prácticamente terminado el enfoque para el concepto de límite, porque todo se va a poder trabajar a través de la teoría de sucesiones. Vamos a ver. Teorema. Entonces, considérense f que va de un subconjunto no propio de los reales a los reales, una función.
Antes de continuar, vamos a introducir una notación. Tómense un subconjunto no propio de los reales. Vamos a denotar como A' al conjunto de puntos de acumulación de A. Entonces vamos a denotar por A' el conjunto de puntos de acumulación. Entonces vamos a tomar X0 un punto de acumulación de A. Entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. Son equivalentes. Primera afirmación. El límite cuando x tiende a x0 de f de x es L. B. Para toda sucesión totalmente contenida en A, tal que xn converge a x0 con xn distinta de x0 para toda n en los naturales, se satisface que la sucesión f de xn converge a L. Entonces, este es el teorema más importante de esta parte. ¿Por qué? Porque es el que conecta la teoría de sucesiones y el concepto de límite de sucesiones con el concepto general de límite en el contexto de funciones. Demostración. Entonces, vamos a demostrar A implica B. Entonces, suponemos que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L. Tómense entonces una sucesión totalmente contenida en A, tal que xn converge a x0 con xn distinto de x0 para toda n. Entonces, lo que vamos a querer demostrar es que la sucesión f de xn converge a L. Eso es lo que nosotros queremos demostrar. Entonces, como xn converge cuando n tiene infinito a x0, eso implica que vamos a ponerle dado delta mayor que 0, existe una n en los naturales tal que el valor absoluto de xn menos x0 es menor que delta si n es mayor que esa n grande. Simplemente escribí la definición de convergencia de una sucesión. Pero el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L. Entonces, eso quiere decir que para cada xn, el valor absoluto de f de xn menos L es menor que epsilon si n es mayor que n. O sea, si n es mayor que n, la diferencia entre xn menos x0 es menor que delta. Pero si la diferencia entre xn menos x0 es menor que delta, por la definición del límite de una función, se tiene que f de xn menos L es menor que epsilon. Pero justamente esta propiedad de aquí para cada xn, si n es mayor que n, lo que me está diciendo es que la sucesión f de xn cuando n tiende a infinito, pues converge a L. Esta es la definición de convergencia de una sucesión. Ahora, supongamos, vamos a hacer el regreso, supongamos, vamos a hacer B implica A. Entonces supongamos que A no se cumple. Supongamos que A no se cumple.
Entonces, eso quiere decir que para toda delta mayor que 0, existe una épsilon mayor que 0, tal que si x está en A, entonces y digamos el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta, pero digamos f de x menos L es mayor o igual que epsilon. O sea, lo que estoy diciendo es que no se cumple. O sea, que para toda delta mayor que 0 puedo exhibir una epsilon mayor que 0, tal que si x está en A y esto se cumple, esto no se cumple. ¿Vale? Hecho eso, entonces eso quiere decir que para cada n en los naturales existe xn en R, tal que xn pertenece a la bola de radio delta con centro en x0, pero f de xn menos L es mayor o igual que epsilon. Por lo tanto, eso quiere decir que xn converge a x0 cuando n tiende a infinito, pero f de xn no converge cuando n tiende a infinito a L. ¿Qué acabamos de demostrar? Que si A no se cumple, es decir, si el límite cuando x tiende a x0 de f de x no es L, entonces pues tampoco se puede cumplir que para una sucesión que converja a x0, la sucesión f de xn converja a L. Es decir, por lo tanto, B no se cumple. Entonces lo hicimos a través de un argumento contrapositivo, por lo tanto se sigue el resultado. ¿Cuál era el resultado? La equivalencia de la definición a través de epsilon delta con el de sucesiones. Entonces, esto me permite conectar la teoría de sucesiones expuesta en videos anteriores con el concepto de límites de funciones. Evidentemente, bueno, pues tenemos que presentar diversos ejemplos que involucren tanto la definición a través de epsilons y deltas como la teoría de sucesiones. Pero ya de manera inmediata, un resultado completamente directo, consecuencia de este teorema, es que, pues, si una función tiene límite conforme x tiende a x0, entonces ese límite es único. O sea, un resultado completamente inmediato es el siguiente. Si nosotros tomamos una función que va de aquí a acá y x0 un punto de acumulación, si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es L, entonces L es único. Pues sí, es completamente inmediato porque que esto pase es que para toda sucesión que converge a x0, la sucesión f de xn converge a L. Pero por la teoría de sucesiones, el límite de una sucesión es único. Entonces el límite de la sucesión f de xn, que es L, es único y por lo tanto L es el límite justamente de esta función en x0. Entonces esto es inmediato del resultado anterior. Entonces, en videos subsecuentes vamos a presentar ejemplos sobre funciones, sobre límites de funciones y vamos a empezar a tratar obviamente las propiedades de las funciones, de los límites de las funciones. Una primera consecuencia también inmediata, pues es que una función que tiene límite en una vecindad de x0, pues también va a ser acotada en una vecindad de x0.